Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día hablando de la palabra de nuestro Dios hoy, en el que se celebra el día de Pentecostés, a donde se habla de ese neuma, o ese fuerte viento, Antiguo Testamento, ese soplo, que tiene que ver con una misión por la cual Dios le envía a la persona que le cree, y por eso lo he titulado La misión del Espíritu Santo. Podemos hablar del Espíritu Santo en cuanto al fruto, que esto surge del ser interior que tiene la presencia de Cristo a través de testificar del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, fe, que eso es propio de cada cristiano, el fruto que se da por la presencia de Dios en la vida. Por el otro lado, se pudiese hablar de los dones ministeriales del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los ministeriales, hablamos del profeta, apóstol, evangelista, maestro, etc. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo para esa manifestación de dones que tiene que ver con ciencia, fe, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades y ciencia. Y cada quien puede hablar de esas circunstancias, pero el día de hoy yo quiero hablar sobre la misión del Espíritu Santo en el corazón o en la vida del creyente. Y esto basado en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 23, cuando dice: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Es una declaración que hace el apóstol Pedro, habiendo recibido, no en un verbo a futuro, sino de un verbo que dice pasado, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y debemos de ver esas porciones de la Escritura a la luz del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan, dice que escudriñemos las Escrituras, dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. No existían los Evangelios cuando dijo Jesús esto, no estaba el libro de los Hechos, no estaba el libro de Romanos, no estaba carta a los Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, etc. No estaba Apocalipsis. Jesús hace referencia a todo lo que el Señor había hablado. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por medio de profetas, etc. Dice: hoy nos ha hablado por medio de su amado Hijo. Versículo 2 del libro de Hebreos capítulo 1. Luego entonces debemos de tomar nosotros la esencia de lo que el Señor
había dado como promesa de derramar el Espíritu Santo. Eso lo dijo en el libro de Ezequiel y en otras porciones de la Sagrada Escritura. Dice: quitaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu sobre vosotros. Ahí nos enseña y nos dice que iba a dar no solamente un lavamiento del corazón o de la mente o del ser de la persona, sino que también la promesa del Espíritu Santo. Algunos creen en cuanto al Espíritu Santo en el sentido de lo que son lenguas, interpretación de lenguas, pero no. La promesa de Jesús nuestro Señor de dar el Espíritu Santo es tomada por él, porque así lo había anunciado Dios Padre. Pero la enseñanza nos enseña en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la misión de lo que hay en ese actuar, mover del Espíritu Santo. Antiguo Testamento está ligada esa acción del Espíritu Santo en la creación. Esto es, en el hacer, en el crear, el sustentar, el preservar la vida humana y de toda la creación. Es la fuerza y el poder que anima a los enviados de Dios en el Antiguo Testamento, a los varones, a los profetas y a los escritores sagrados. La Biblia nos enseña que ese espíritu motivaba para hacer, no moraba en ellos como el Nuevo Testamento o a través de Cristo se nos enseña ahora. El proceso en la persona del Espíritu Santo como ministerio o ministrando, sobre todo es a partir de esa promesa que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y luego añade: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y dice para siempre. Luego entonces ese atributo de Dios Padre, eternidad, de Jesús que vive por los siglos de los siglos y del Espíritu Santo, aquí entre líneas Jesús nos dice para que esté con vosotros para siempre. La eternidad del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe ese poder del Espíritu Santo? La Escritura nos dice en el libro de Ezequiel que iba a lavar, esparcir agua limpia, y dice lavar de pecados, quitar el corazón de carne de piedra y poner el corazón de carne, y pondré mi espíritu. Ahí nos dice el propósito de Dios a la vida de la persona: lavar, cambiar, el arrepentimiento, el nacer de nuevo en Cristo y derramar Dios o poner Dios o hacer morar Dios, el Espíritu Santo, en el corazón del creyente. Por eso Jesús habría dicho: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador, parakleto, en el griego significa el ayudador, pero el ayudador nosotros lo conceptuamos siempre desde el punto de vista: yo cargo el 50 y Dios carga el otro 50, pero en el griego parakleto no significa eso. Significa ayudador, pero en el sentido correcto de la interpretación de esa palabra significa: hazte a un lado tú no puedes, yo te ayudo. ¿Qué significa? Yo lo voy a hacer por ti. Y cuando dice esto, por eso el Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué significa esto? Hay que hacerse a un lado para que el Espíritu Santo obre por nosotros y haga las cosas por nosotros. Luego entonces el creyente no solamente es libre de pecado bajo la guianza del Espíritu Santo, porque dice: cuando Él venga, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de pecado. Juan 16:8. Entonces, el cumplimiento de esas promesas que en el Antiguo Testamento están señaladas, se van a cumplir en el Nuevo Testamento a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz,
Pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, Pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Continuamos con esta enseñanza respecto a la misión del Espíritu Santo en la vida de la persona que cree en Jesús. Decíamos que inicia a través de ese arrepentimiento, ese cambio, nos convence del pecado, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque así lo dijo el Señor. Juan en el capítulo 14 por allá lo dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego dice que iba a enviar el Consolador, y ya vimos que es para que esté con nosotros siempre. Pero él dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Convence al creyente, lo recibe a Jesús como su Señor y Salvador, y eso es tipo y figura del agua que dice que iba a esparcir sobre nosotros, según el profeta Ezequiel, que por cierto, voy a dar lectura. Dice, cumpliendo entonces Jesús esa promesa dada en el Antiguo Testamento, cuando dice el profeta: os daré un corazón nuevo. Os daré, dice Dios, un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo. Vuelvo a insistir, os daré corazón nuevo, quitará el de piedra y pondrá un corazón nuevo de carne, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese espíritu no es el de Dios, es el espíritu del hombre viciado, echado a perder, andando en pecado, en mentira, en maldición, en enfermedad, en problemas, en angustias, en divorcios. Hoy día sería eso. Dice, y pondré un espíritu nuevo de amor, de misericordia, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso decíamos está en Ezequiel capítulo 36, versículos 26, 27 y aún otros más. ¿Qué significa esto? El Señor quiere quitar ese corazón de piedra a donde está anidado una condición pecaminosa, pero no solo eso, una vida que tiende a la derrota y al fracaso, una vida que está destinada a sufrir y a padecer. Pero el Señor, en su infinita gracia, Jesús viene, se sacrifica por el ser humano, muere en la cruz, y dice que ahí hay redención, ahí hay perdón de pecados, ahí hay justificación, y cuando le creemos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, le recibimos como Señor, y entonces se empieza a generar en nosotros ese corazón nuevo y esa vida nueva. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y ahí es cuando viene lo bueno, las sanidades, los milagros, los prodigios, la santidad, la iluminación, la revelación y una serie de circunstancias que el Espíritu nos da y pone en el corazón. Esto entonces es mucho más que la emoción. Van a la reunión y dicen y reciban el Espíritu Santo. No estoy en contra de eso, sino la base fundamental es la que nos falta, saber que al tener esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, se provoca lo que dice Pablo a los Corintios, que donde está el Espíritu, Dios, el Señor es Espíritu, y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Si está en el corazón de la persona, al recibirle, tiene entonces el privilegio de recibir también esa misión del Espíritu Santo, andar en caminos de luz, en caminos de triunfo, en caminos de victoria, en caminos de exaltación y triunfo. Tristemente en estos días se hace en la fiesta de Pentecostés, se habla de lenguas y bueno, una serie de cuestiones, reciben el calor y es puro sentimiento, pura emoción, puro hasta placer. Y dice, y tomando la palabra, me place lo que dice Dios, el hacer la obra que corresponde. Pero el Señor no lo quiere hacer solamente un día. Si leímos lo que dijo Jesús, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa actitud de visitación que se habla de una visita que no es entendida como el Señor la quiere. Dice, nos visitó el Espíritu Santo. Y qué tremendo, porque la interpretación de la visitación es del que llega, pero después se va. Pero eso no es lo que el Señor dijo. El Señor dice, yo vendré y haré morada en vosotros. Eso es lo hermoso de la misión del Espíritu Santo. Entonces, así
Como también dijo el Señor, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nada más en cierta época, cierta temporada, no. Y algunos recuerdan, ¿te acuerdan cuando aquella vez que vino? No, la presencia de Dios es constante en la vida nuestra. Es lo que debemos de tener, debemos de vivir y debemos andar conforme a la guianza del Espíritu Santo. ¿Esta cuándo va a ser? ¿En cierto momento? No, Jesús dice para que esté con vosotros siempre. ¿En quién? En todos los cristianos, así como en toda su iglesia o en sus discípulos. La fe en la que el cristiano se inicia, ¿verdad?, con el mover del Espíritu Santo para perdón de pecados, ahí también nos enseña que entramos en el reino de Dios por el nacer del Espíritu Santo. ¿Por qué? Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor dice respecto a este ser nuevo por el Espíritu: el que no naciere del agua, le dice a Nicodemo, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu es. Ahí se nos enseña que pasamos del reino de tinieblas al reino de Dios, al reino del triunfo. Luego entonces, por eso, el Señor manda a los creyentes para que cumplamos esa misión de ir y predicar el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice, cuando reciban el Espíritu Santo. La mayoría de los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, hemos recibido ese Espíritu Santo. Las manifestaciones de lenguas, interpretación de lenguas y etcétera, etcétera, eso es una circunstancia que se da en ese mover y comunión con Dios. Pero el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre y fe, esas se deben de ver. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto es mucho más que hablar en lenguas y el don de sanidad. Es caminar bajo esa guianza que lleva a esa luz en el reino de Dios. Posiblemente estés en esta hora con esa condición pecaminosa y necesitas, dice, ser lavado, convencido por el Espíritu. Bueno, Señor Jesús, oramos que el Señor en esta hora te perdone si es que te sientes en una condición fuera del reino de Dios. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, perdóname, he pecado contra ti con palabras, pensamientos y obras, pero me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Creo firmemente que ese Espíritu Santo en mi vida quieres que more, y yo te ruego que así sea, y renuncio al diablo con todas sus obras, al pecado y a la maldad, y te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy salvo. Ahora posiblemente estés en alguna adversidad, necesidad. Oremos, Padre. Te rogamos que al pertenecer a ese reino eterno, de vida, de victoria, de triunfo, porque así es tu reino, tú, Señor, en esta hora cambies todas aquellas circunstancias de maldad, porque el enemigo vino a eso, matar, robar, destruir, pero tú viniste a nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia. Oramos porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos otorgue la bendición requerida y necesaria. No importa lo que pidamos, en ti está todo poder. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. En donde quiera que se encuentre un hijo tuyo, sea bendecido hoy y siempre en Cristo. Amén, amén, amén. Un excelente día y vida en Cristo.